En la actualidad se puede evidenciar que en el distrito de Guayucachi se presenta como principal actividad económica a la agricultura, gracias al cultivo de cebada, papa, maíz, amiláceo, entre otros cereales. Sin embargo, en la actualidad podemos evidenciar una problemática relacionada con la poca productividad que ha tenido la papa, ya que las pocas condicionantes para este tipo de cultivo han afectado negativamente a su producción. Esto tomando en cuenta los datos de mayor superficie cultivada por el Milagri 2021. Por ello, se propone solucionar esta problemática mediante el cultivo doméstico en las viviendas del distrito de Guayucachi. Queremos promover el cultivo doméstico por los beneficios que brinda trasladar del campo del cultivo tradicional a las viviendas, mediante huertos que pensamos darle un beneficio adicional como un ahorro energético, un ahorro económico, una producción de cultivo orgánico y finalmente un espacio arquitectónico, el cual esté dotado de servicios tanto de iluminación como confort. La energía biofotovoltaica utiliza el proceso natural de la fotosíntesis para poder generar energía. Es por ello que la planta produce materia orgánica a partir de la luz solar y el CO2 a través de la fotosíntesis. Esta materia orgánica puede ser oxidada por bacterias, las cuales viven en el interior y debajo de las raíces, las cuales liberan CO2, protones y electrones. Estos electrones van a ser donados por las bacterias al ánodo, y el cual está acoplado a través de una carga externa a un cátodo. Los protones que se liberaron en el lado del ánodo viajan a través de una membrana hacia el cátodo, es decir, por un electrolito que sería la tierra. Para la aplicación del proyecto se emplearán 26 macetas, las cuales estarán distribuidas entre papas y plantas complementarias, las cuales estarán unidas mediante ánodos y cátodos para el viaje de electrones. Para los ánodos se utilizarán el tornillo de cobre y para los cátodos el mondadiente enrollado en cobre. Esto para poder permitir el viaje de electrones entre cada maceta. Además, se utilizará como instrumento de medición al voltímetro para poder medir la cantidad de voltaje que se está generando en cada viaje de electrones por cada maceta. Para la construcción de nuestro mobiliario necesitamos preparar nuestros elementos constructivos. El primero, los tubos, los cuales necesitamos realizarle cortes para la ubicación de nuestros tablones como soporte de las macetas. El segundo, que vendría a ser la división de esta tabla inicial, la cual necesitamos ubicar estos ya niveles de manera escalonada. El tercer punto vendría a ser el techo como recubrimiento del mobiliario, el cual también necesita un ángulo para el redireccionamiento de lluvias. Y como cuarto punto, la preparación del asiento y sus soportes laterales. Continuando con el sistema de funcionamiento, el sistema funcionará principalmente con la fotosíntesis natural, la cual proporcionará energía a las plantas, según el diseño que fue pensado para el control solar, así pasando a la conexión de plantas, las cuales están ubicadas de manera escalonada y manteniendo filas. Estos irán conectándose de manera que la energía llegue a un dispositivo eléctrico. En transporte de electrones específicamente, estará compuesto de madera como el polo positivo, con un cable de cobre y también un tornillo de cobre con polo negativo, así consecutivamente por todas las macetas. Finalmente, generando una serie de conexiones en dos puertos por toda la estructura, así llegando finalmente al foco LED. Para la instalación de nuestro mobiliario, empezaríamos ya a trabajar con nuestros elementos constructivos trabajados. Iniciaríamos por la ubicación escalonada de nuestros tubos. Como segundo paso, ubicaríamos los tablones dentro de las ranuras de estos tubos. Como tercer paso, ya tendremos la ubicación del asiento apoyado en estos dos últimos pilares del mobiliario. Como cuarto punto ya ubicaríamos los soportes tanto del asiento como del techo, que va a ser nuestro quinto paso, ya la colocación de este techo. Y como sexta parte, ya teniendo el mobiliario estable, ubicaríamos las plantas. El proyecto busca cumplir 4 objetivos de desarrollo sostenible. El primero sería la energía asequible y no contaminante, ya que brinda una alternativa al generar energía mediante las plantas sin contaminar el medio ambiente. Además de cumplir con el ODS número 8, generando empleo gracias a la actividad agrícola. Se favorece también generar la innovación mediante el diseño de un mobiliario que integra la infraestructura de la vivienda y adaptarse a otros equipamientos. Además, que se aplica en el proyecto a una escala partiendo de 10 viviendas, que se podría fomentar la sostenibilidad dentro de estas. Continuando con el presupuesto del prototipo, tenemos los siguientes materiales: el triplé de tipo Lupunda de 4 milímetros cuesta 27 soles, una canaleta con adhesivo 950, el cartón doble a 12 soles, la tierra y abono a 6,90. Estos para las plantas complementarias y para las semillas de papa, que nos cuestan 16,80, un cable de cobre
que por metro nos cuesta un sol dándonos 3 soles, en total son 3, tornillos que cuestan 10.50, luces LED a 6.70 y los mondadientes a 2 soles, dándonos un total de 75.30 soles. En el proceso de innovación, el presente proyecto cumple con funciones innovadoras tales como la optimización de la energía mediante el análisis del pH. Tenemos primeramente el pH, la cual mide los ácidos que contiene una sustancia. En este caso, el punto de análisis es cuánto de acidez necesita el sustrato de la planta. En caso de los nutrientes del pH, la escala considerable para la planta es de 5 a 7.5 de pH en cuanto al agua junto al sustrato. Menos de esa cantidad presentaría una falta de nitrógeno, calcio, entre otros. En este caso, sobrepasar disminuye el zinc, el cobre y entre otros. La planta puede sufrir fototoxicidad si contiene muchos ácidos, pero en el tema de conductividad energética, a más ácidos mejor conductividad energética. Por lo cual concluimos que para nuestro proyecto se necesitaría un pH entre 5 y 6 para evitar presentar malezas en las plantas y también generar una buena conductividad energética. En cuanto a la versatilidad y las funciones secundarias que puede tener este proyecto o la transmitencia de energía de las plantas, la cual va a ser recuperada en sí y dirigirse no solamente hacia un foco LED, sino también a otros objetos como pequeños motores, cargas de dispositivos celulares, función de radios, entre otros. Para la innovación en los pasos de instalación se procederá esto a partir de la instalación de la estructura del mobiliario, ya que después de la instalación de esta estructura se procederá a instalar las macetas y el sistema de energía biofotovoltaica. Como primer paso tendríamos la distribución de las macetas, las cuales estarán repartidas en 3 niveles. En el primer nivel tendríamos 6 plantas de mayor tamaño. En el segundo nivel tendríamos 6 plantas de papa yungay, las cuales estarán cultivadas en latas de leche. Y finalmente en el último nivel tendríamos 14 plantas pequeñas de mosquito, las cuales nos permitirán repartir el viaje de electrones en cada nivel. Como segundo paso tendríamos la conexión y cableado. Esto debido a que después de haber instalado cada tipo de planta en cada nivel, se procederá a instalar los ánodos y los cátodos, que serían los mondadientes y los tornillos, enrollados y conectados a través de cables de cobre. Esto para poder así conducir o llegar a la conexión de un foco LED con una capacidad de 8 voltios. Esto se considerará a partir de que al final de las conexiones tendremos 2 polos opuestos, que sería el polo positivo y el polo negativo, los cuales se conectarán para así generar esta energía lumínica. Como tercer paso tendríamos el espacio arquitectónico, ya que la finalidad de todo este sistema es poder generar una iluminación lumínica, la cual va a ir dirigida hacia un espacio arquitectónico que en este caso sería un asiento, el cual se podrá instalar en las casas o terrazas y también patios en las viviendas de Guayucachi. Continuando tenemos la materialidad del prototipo, comenzando primero con las canaletas de las instalaciones eléctricas para poder proteger el cable. Asimismo también tenemos las latas de leche para poder albergar a la papa y hacer las conexiones respectivas. Tenemos el cartón para poder generar el mobiliario para que las personas tomen asiento, y también los tubos de cartón que sirven como los pilares que soportan toda esta estructura. Continuando con el análisis de la plataforma Edge, empezaríamos con el análisis de agua, ¿no? Que de acuerdo al sistema de riego de jardines, que ahorra agua en un promedio de 3 litros por metro cúbico al día. Continuando con el análisis de energía en otras medidas de ahorro energético de acuerdo a nuestro mobiliario biofotovoltaico, que nos permite tener una energía de 6 voltios gracias a la generación de energía de 26 plantas. Finalmente contaríamos con un análisis de agua, ¿no? Con un aislamiento de techos de celulosa, como la materialidad empleada, ese cartón, que permite ese aislamiento térmico y generar un espacio arquitectónico adecuado. En cuanto a los resultados, se estima una obtención de 8.5 voltios, de acuerdo al segundo cuadro de experimentación. Sin embargo, solamente se obtuvo un resultado de 60.1 voltios, que debido a la falta de una mejor instalación de tornillos y calidad de estos, se genera una pérdida de electrones. Sin embargo, sí se pudo encender las LEDs, que tenían una capacidad de 6 a 9 voltios, siendo mayor a la primera experimentación de 2 voltios. En el tema de pH se estimó que el óptimo es entre 5 y 6 como máximo, la duración es de 6 horas, encendido este LED, y se logró superar este 20% mínimo en la evaluación Edge, obteniendo un 52.11%. En síntesis, la experimentación realizada a partir de la propuesta de generar energía biofotovoltaica para un espacio arquitectónico nos permitió entender muchas cosas, como los niveles de pH, la cantidad de agua para plantas, la evaluación mediante la plataforma Edge, el que se puede aprovechar como el cultivo de papa para la obtención de energía, el cumplimiento de ODS, y que nuestra hipótesis inicial fue correcta, ya que se pudo demostrar mediante datos cuantitativos la obtención de un voltaje para energía.